lógica clásica, ¿sí? El principio de identidad, el principio del tercero excluido y el principio de no contradicción. El principio de identidad dice cosas que pueden parecernos muy evidentes, pero que en su momento fueron el fundamento de lo que hoy es la ciencia. ¿eh? Imaginen estos hombres primitivos, ¿no es cierto?, del siglo IV antes de Cristo, cuando se formula el principio de identidad como lo que es y lo que no es, no es. Entonces, hoy ese principio, en lógica proposicional, se traduce en P es igual a P. ¿Está? El segundo principio es la ley del tercero excluido. P o no P. O sea, nada puede ser y no ser al mismo tiempo. No, bueno, ahí entraría en el de contradicción. El del tercero Ser o no excluido, ser. el del tercero excluido me está diciendo que algo es lo que es o no es lo que es. ¿Está? O sea, si nosotros tomamos, por ejemplo, la computadora con la que cada uno de ustedes están siguiendo una clase, eso es una computadora o no es una computadora. No hay una tercera opción. Por eso se llama ley del tercero excluido. Y esto puede referirse a cualquier objeto. Si ustedes toman un objeto cualquiera y al objeto le ponen una denominación, esa denominación responde a la realidad del objeto o no responde a la realidad del objeto. Y de esa manera ustedes lo están designando correctamente o no lo están designando correctamente. ¿Está? No hay una posibilidad de no hay una tercera posibilidad. ¿eh? Se enuncia entonces en lógica de proposiciones como P o no P. Y el principio de contradicción nos dice que no es cierto que P y no P. O sea, lo que nos dice es que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo espacio. Volviendo al ejemplo de la computadora con la que siguen la clase, la computadora con la que ustedes están siguiendo la clase no puede ser una computadora y no ser una computadora al mismo tiempo. O sea, no es cierto que P y no P. Son los tres principios de la lógica clásica. Luego de este periodo, ¿no es cierto?, donde estamos hablando de entre Parménides, que fue el que postuló el principio de identidad en el siglo V antes de Cristo, ¿no es cierto? Pasamos por Aristóteles, que le da un impulso muy importante a la lógica clásica en el siglo III antes de Cristo, y luego de eso la lógica queda sujeta, digamos, de alguna manera, al trabajo de Aristóteles sin dejar de reconocer los aportes que se pudieron haber hecho aproximadamente en el siglo XII con Santo Tomás y demás, pero básicamente todo se refería a la lógica aristotélica. Hasta que, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, aparece la lógica simbólica. George Boole, el creador del análisis del álgebra de Boole, ¿no es cierto?, en 1847 establece precisamente lo que nosotros conocemos ahora como la lógica, como el álgebra de Boole, ¿está? Y formula leyes del pensamiento. También en esa época, De Morgan, que fue un lógico, introduce las leyes de De Morgan e intenta generalizar la noción de silogismo. Alguien está, cierren los micrófonos por favor porque a alguien le hace acople y molesta bastante. En 1881
un señor llamado John Venn, ¿no es cierto?, hace su aporte a la lógica simbólica e introduce lo que nosotros conocemos como diagramas de Venn. Frege en 1879 ofrece por primera vez un sistema completo de lógicas de predicado y de cálculo proposicional. Yo voy un poquito más rápido con esta reseña histórica. Peano, ¿no es cierto?, entre el siglo XVIII, XIX y principios del XX, le da el nombre de lógica matemática a la nueva disciplina, que en esencia es la lógica aristotélica, pero desde un punto de vista de una nueva notación, de una notación abstracta. ¿Está? Y en 1910, Russell publica Principios de Matemática, que logra explicar, deducir, digamos, gran parte de la matemática a partir de la lógica. ¿Sí? Y de ahí damos un salto más hasta los años 30, donde aparecen Alfonso Charch, Gödel, Oz y Profe, Turing. disculpe, ¿Sí? profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. Ahí decía que cayeron en unas contradicciones que había, no llegué a Sí. leer quiénes eran, qué tipo de contradicciones eran en las que habían caído. Esas contradicciones fueron asociadas, digamos, a un problema que se llama de las paradojas y que se explica más o menos, o sea, te lo explico brevemente para no distraer más tiempo, ¿no es cierto? Porque no es objeto propio de nuestra materia. Eh, Habla de pensar, por ejemplo, hablando de teoría de conjuntos, si nosotros tenemos un conjunto de conjuntos, un conjunto que contiene a todos los conjuntos, entonces ese conjunto que contiene a todos los conjuntos debiera estar contenido en sí mismo. Y ahí aparece un problema, por ejemplo, para la incipiente lógica matemática. Esto después se emparcha, por decirlo de alguna manera poco elegante, ¿no es cierto?, con algunas definiciones sobre el conjunto vacío y demás. ¿Está? Ah, sí. Eh, bueno, y aparecen entonces estos cuatro próceres de la informática. ¿Está? Sobre cuyas ideas de estos personajes se funda prácticamente lo que hoy conocemos como la informática y la computación. Nosotros entonces, entrando propiamente ya a nuestro tema de lógica proposicional, vamos a hablar de la sintaxis del lenguaje de proposiciones. O sea, ustedes estudiaron lógica proposicional en álgebra, como lógica proposicional simplemente. Nosotros la vamos a abordar desde el punto de vista del lenguaje de las proposiciones. Y vamos a decir que el lenguaje de las proposiciones está conformado por un conjunto sigma que es un alfabeto. Y ese conjunto está dado por la unión de tres conjuntos. Un conjunto B, que es el conjunto de las variables proposicionales. El conjunto K, que es una unión de conectores lógicos binarios y de la negación. Y un conjunto P de símbolos auxiliares que está conformado exclusivamente por el paréntesis cerrado y abierto y el paréntesis cerrado. O sea, un conjunto que tiene dos elementos, paréntesis abierto y paréntesis cerrado. Dicho esto, cualquier fórmula del lenguaje de proposiciones, va a estar conformado con símbolos de estos conjuntos. ¿Está? Entonces, nuestro próximo análisis es estudiar cuáles de esas fórmulas se van a
constituir en fórmulas bien formadas y cuáles no. ¿Por qué? Porque puede pasar que yo tenga, por ejemplo, una expresión como, a ver, permítanme abrir este Word para ver si les puedo escribir algo. Puede pasar que yo tenga, por ejemplo, una proposición así. PQO. ¿No es cierto? PQO. Y acá hay símbolos del conjunto de proposiciones y del conjunto de conectores. Y si quieren, inclusive podemos poner entre paréntesis y están también los símbolos auxiliares. Sin embargo, siendo esta una cadena de símbolos del lenguaje de proposiciones, esta no es una expresión de una fórmula proposicional. Entonces surge el análisis, digo, del estudio de cuáles van a ser las fórmulas o expresiones que vamos a llamar nosotros fórmulas bien formadas. ¿Está? Y las fórmulas bien formadas en el lenguaje de proposiciones son cadenas de símbolos que verifican estas condiciones que están acá. La primera es que una variable proposicional cualquiera es una fórmula bien formada. ¿Y por qué le llamamos variable proposicional a P o Q o R o S o P sub 1 o P sub 2, P sub 3, como se llame? ¿Por qué le llamamos variable proposicional? Porque cuando hacemos mención al término variable proposicional, estamos asumiendo que ese símbolo puede representar un verdadero o puede representar un falso. ¿Está? Esto, disculpen el ruido del mate, pero es inevitable que lo tope. Si no, vamos a estar más complicados. Decía, van a representar, ¿no es cierto?, una expresión que puede tomar dos valores. Puede tomar un valor que ustedes llamaban verdadero o falso. Pueden tomar el valor verdadero o el valor falso, decían ustedes en álgebra, en la materia anterior, ¿no es cierto?, que cursaron en el primer cuatrimestre. Ahora nosotros vamos a llamarle al valor del falso, le vamos a llamar 0. Y vamos a designarlo con el número 0. Y al valor verdadero lo vamos a llamar 1 y le vamos a designar con el número 1. Chico, todavía no baja. Pero la pucha, viejo. Alguien se enojó. ¡Bajen! Cierren los micrófonos. Hace 10 horas que le estoy esperando. Dale, chicos. Micaela, Porque tu no, micro. Mica, tu micro. las orejas. Calmala a la mamá y Hermana a la mamá. ahora te la pichayo. Bueno, segunda regla de las fórmulas bien formadas. Si tita, este símbolo que ustedes ven acá es una letra griega que se lee tita. Si tita es una fórmula bien formada, entonces no tita también es una fórmula bien formada. O sea, hasta acá nosotros lo único que tenemos es que cualquier variable proposicional es una fórmula bien formada. Entonces, si yo tomo una variable proposicional cualquiera, supongamos R, y le llamo tita a esa fórmula bien formada R, entonces esta regla me está diciendo que si R o tita es una fórmula bien formada, entonces no R, o lo que es lo mismo decir no tita, también es una fórmula bien formada. ¿Se entiende la idea? Tercera condición. Sí, profe, sería una negación. Sería la negación, exacto.
Tercera condición, pero tengan en cuenta ustedes lo siguiente, porque esto, como ustedes ya saben algo de lógica proposicional, les puede parecer una cosa evidente y hasta innecesaria. Pero nosotros estamos hablando de cadenas de símbolos, simplemente estamos diciendo cuáles son las cadenas de símbolos que son válidas en nuestro lenguaje de proposiciones. Y vean ustedes que una cadena válida es cuando la negación le antecede a la fórmula. Sin embargo, no aparece como fórmula bien formada una expresión donde la negación esté a continuación de la fórmula, donde la negación esté atrás. ¿Se percibe lo que estoy diciendo? Sí, profe. Profe, ¿puede repetir eso último, por favor? Digo, pongo acá el ejemplo. Cuando yo digo, si tita es una fórmula bien formada, no tita también es una fórmula bien formada, lo que estoy diciendo es, si no P es una fórmula bien formada, si P es una fórmula bien formada, entonces no P también es una fórmula bien formada. Sin embargo, P no, o sea, poner el no a continuación de P no es una fórmula bien formada por el momento y no lo será. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, profe. sí, Sí, profe. me entendí. Sí. Luego acá yo hablo de dos cadenas, o sea, de dos fórmulas bien formadas. Todavía en abstracto, porque para nosotros hasta ahora las únicas fórmulas bien formadas que conocemos son las proposiciones y las negaciones de las proposiciones, por la regla 1 y por la regla 2. Entonces yo digo, tengo una fórmula bien formada que llamo tita y otra fórmula bien formada que llamo phi. Esta letra se dice phi en el alfabeto griego. Entonces, son fórmulas bien formadas, cualquiera de ellas que estén vinculadas, donde estén vinculadas las dos fórmulas bien formadas dadas por los conectores binarios. Vieron que nosotros definimos el lenguaje de proposiciones como un conjunto de proposiciones de conectores binarios con la negación y de símbolos auxiliares que eran los paréntesis. Entonces la tercera regla me dice, si yo tengo dos fórmulas bien formadas a la que llamo tita y phi, cuando yo vinculo esas dos fórmulas bien formadas con cualquier conector binario, yo obtengo otra fórmula bien formada. Y esto sería una cosa más o menos así. Fíjense. Si tita vamos a poner, a ver si encontramos. Sí, acá tienen que estar. Tita, muy bien. Y phi. Y phi. Muy bien. Si tita es igual a P, tita es una fórmula bien formada. Si phi es igual a no P, phi es una fórmula bien formada, por lo que nosotros hemos visto. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces resulta que, fíjense, resulta que tita y phi, vamos a poner el i acá en el medio, a ver, ¿dónde está ese? Se fue muy lejos ya me parece. Ahí está. Entonces tita y phi es una fórmula bien formada. Me da lo mismo que yo escriba
P y me pondrí también yo. Da lo mismo que yo escriba P y no P. Eso es una fórmula bien formada. O sea, ¿se dan cuenta ustedes cómo siguiendo estas reglas, no hay forma de que yo no pueda tener una fórmula bien formada? Ahora fíjense, yo puedo llamarle a esta expresión, yo puedo llamarle tita. Olvídense que tita era P. Ahora para mí, tita es esta expresión que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Y phi, Sí. y phi va a ser, supongamos, otra fórmula bien formada, y como las reglas a nosotros nos dijeron que una fórmula bien formada era una proposición cualquiera, va a ser la proposición Q. ¿Está? Entonces, si yo vinculo tita y phi con cualquier conector binario, díganme ustedes con qué conector binario quieren vincular. Implicación. Diferencia simétrica. Implicación. Con la implicación, dijo el que madrugó. A ver si está por acá. Por acá tiene que estar. Vamos de vuelta. Ahí está. Vamos a usar esta para la implicación. Si yo digo tita implica phi, yo según las reglas tengo una fórmula bien formada. Según las reglas. Ahora bien, cuando yo reemplazo tita y phi por las fórmulas que representan tita y phi, yo digo, tita es mi fórmula bien formada, P y Q. P y no P. Y phi es mi fórmula bien formada Q. Entonces ven ustedes que nuevamente nosotros arribamos a una fórmula bien formada. Y si a esta ahora le llamamos tita, si a esta le llamamos tita y le llamamos phi, supongamos a P o Q, Profe, sí, ¿le puedo agrandar un poco porque se ve muy chiquito? bueno, le llamamos phi a P o Q, entonces, vamos a agrandar primero. ¿Ahí estamos mejor? Sí, No sé qué gracias. Bien, entonces fíjense, yo puedo seguir haciendo, o sea, tita es esta fórmula bien formada y phi es esta fórmula bien formada. Entonces yo puedo componer otra fórmula bien formada, como usando cualquier conector de los conocidos entre tita y phi. En este caso, por ejemplo, podríamos usar el conector de, pongamos la disyunción. Entonces esta es una fórmula bien formada. Y cuando nosotros la reemplazamos a esa fórmula por sus valores, vamos a tener
todo esto, o P o Q. P o Q es otra fórmula bien formada a la que arribamos. Y esto precisamente es lo que nos dice esta cuarta regla. Una sucesión o cadena de variables proposicionales, conectivos y símbolos auxiliares del alfabeto sigma es una fórmula bien formada si y solo si puede obtenerse mediante un número finito de aplicaciones de las reglas 1, 2 y 3. Si esa cadena no se puede obtener mediante un número finito de aplicación de estas reglas, entonces no es una fórmula bien formada. Ejemplos. Si el conjunto de variables es P, Q y R, son fórmulas bien formadas, P y Q implica R. P implica R o no Q. P o Q implica no R. Estas son todas fórmulas bien formadas porque se pueden obtener de la aplicación de esas reglas. Sin embargo, no son fórmulas bien formadas, por ejemplo, esta. ¿Se dan cuenta cómo obtendríamos nosotros esto? Nosotros diríamos, voy a separar el paréntesis como una fórmula phi, que todavía yo no digo que sea bien formada ni no bien formada. Estamos en análisis. Yo no escucho. Tita, digo, el paréntesis. Y phi, R. Phi va a ser una fórmula bien formada porque dijimos que cualquier proposición es una fórmula bien formada. Sin embargo, tita no va a ser una fórmula bien formada, porque para que sea una fórmula bien formada, tiene que tener dos fórmulas bien formadas unidas por un solo conector lógico. Y acá tenemos dos conectores lógicos consecutivos. Esta situación no se puede dar nunca a partir de la aplicación de esas tres reglas que nosotros hemos visto. ¿Se dan cuenta de lo que decimos? Además, profe, tita y phi no estarían unidas por un conector lógico, en este caso. Además, cuando vamos a analizar tita y phi, muy bien la observación, no están unidas por ningún conector binario. ¿Está? Tampoco son fórmulas bien formadas estas. Acá, si bien hay un conector, pero no es un conector binario. O sea, es un operador, mejor dicho, no es un conector, sino es un operador, el de la negación. Ahí Un operador unitario. Mis perros, permítanme que interrumpimos un segundo hasta que estos se tranquilicen. No, no tienen hambre, comen bien. Pasa que a veces pasan estos que venden cosas por la calle y hacen ruido, entonces se ponen... Profe, ¿no? tengo una Sí, consulta. sí. Decime. ¿Qué pasa con la diferencia simétrica? No, si por ejemplo ¿Por está qué no formada está, por ese conector. muy buena observación, ¿por qué no está la diferencia simétrica en el conjunto de los conectores binarios? ¿Está? Y lo vamos a ver, ¿no es cierto? A ver, voy a volver atrás al conjunto de los conectores binarios. Fíjense que no está la diferencia simétrica porque es una operación que se obtiene a partir de otra operación. La vamos a, ahora cuando vemos las tablitas de verdad, la vamos a analizar en particular. Muy buena observación. De cualquier manera, cuando vamos a ver también más adelante una restricción de los conectores y vamos a ver que la implicación y la doble implicación también se pueden obtener a partir de otras operaciones con la conjunción y o la disyunción, y entonces de ellos también se podría llegar a prescindir en esta fórmula. O sea, esto no es taxativo, digamos, sino con tal de que ustedes lo sepan explicar a cada conector, está bien.
Decía, entramos a la semántica de las fórmulas proposicionales. Antes de eso, quiero pedirles algo, chicos. Cuando me quieren hacer una observación o preguntar algo, por favor, háganlo a través del micrófono, o sea, hablando. Porque a mí por ahí a veces me aparecen los mensajitos y a veces cuando estoy con la pantalla compartida no siempre me aparecen bien o no los miro. Y es incómodo estar atendiendo al dictado de la clase y leyendo los mensajes del chat, ¿me entienden? O sea, no es mala voluntad, sino que realmente no lo puedo hacer. Entonces les pido que las consultas o las observaciones que tengan, háganlas con total confianza a través del audio. ¿Está? Piden la palabra, yo se la cedo y entonces ustedes se explayan tranquilamente. Y de paso les puede servir a muchos la pregunta que hagan. Vamos con la semántica de las fórmulas proposicionales. Ustedes saben que cada lenguaje tiene una semántica y tiene una sintaxis. La sintaxis se refiere a las reglas de escritura del lenguaje, ¿eh? O sea, a las reglas con las que nosotros tenemos que escribir el lenguaje. Eso es la sintaxis del lenguaje. Y la semántica del lenguaje es la interpretación que se hace de las palabras del lenguaje, ¿sí? O sea, de las cadenas de símbolos que son expresados en el lenguaje. ¿Está? Trataremos entonces las fórmulas proposicionales como proposiciones, o sea, como enunciados que tienen un valor de verdad, verdadero o falso, lo cual yo de alguna manera les anticipaba diciéndole que cada fórmula, ¿no es cierto? Finalmente, si cada proposición tiene un valor de verdad, verdadero o falso, cada fórmula bien formada va a tener también un valor de verdad, verdadero o falso, según las operaciones lógicas que nosotros vamos a estudiar más adelante. Entonces, si tita sub 2 es la proposición Pedro lee, ¿no es cierto? Y esa proposición tiene como valor de verdad 0, entonces la negación de esa proposición, la negación de tita sub 2, es Pedro no lee. Y en ese caso, la proposición Pedro no lee, no tita sub 2, tendrá valor de verdad 1. Esto es simplemente para hacernos ver que el símbolo de la negación lo que hace es cambiar el valor de verdad de la variable proposicional o de la fórmula proposicional, depende de lo que estemos hablando. O sea, tita, ¿no es cierto?, está puesta como una variable proposicional, pero si fuera una fórmula proposicional, también la negación de la fórmula proposicional, si fuera una fórmula proposicional, tendría un valor de verdad, sería verdadera o sería falsa, ¿no es cierto? Y la negación de esa fórmula proposicional va a tener el valor de verdad opuesto. De manera que si tita vale 0, no tita vale 1. Y si tita vale 1, no tita vale 0. Vamos a la conjunción. Disculpe, ¿Sí? Dígame. disculpe, profesor, antes de que cambie el tema. Quería preguntarle, ¿cuándo yo diferencio cuando es sub 1 o sub 2? Eso No, bueno, no tengo muy bien claro. el SU2, ¿no es cierto? Está puesto nada más que como un subíndice para diferenciarlo de cualquier otro tita. Probablemente acá, claro, acá yo usé como tita SU1, acá yo utilicé como tita X lee, pero X puede ser Juan, Pedro, María o quien fuera, ¿no es cierto? Ah, perfecto. Entonces, Perfecto, muchas gracias. yo con esta expresión X lee, yo le asigno valor a X, o sea, le asigno una denominación y digo, tita SU1 conformo Juan lee. Entonces voy en concreto sobre un individuo, Juan. Cuando digo tita sub 2, digo Pedro lee, porque son distintas proposiciones, tita sub 1 y tita sub 2. En cambio, esta es una variable proposicional.
¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos con la conjunción entonces. La conjunción me dice si yo tengo una variable proposicional tita y una variable proposicional phi, yo puedo conformar la operación de la conjunción según la tabla de verdad que aparece en la diapositiva. Está diciendo, leyendo como tita y phi. Y yo voy a analizar todos los valores de verdad que se pueden establecer entre las dos proposiciones. Para ello voy a analizar el caso en que las dos sean falsas, en que la primera sea falsa y la segunda verdadera, la primera verdadera y la segunda falsa, o las dos verdaderas. Por ahora lo digo así, en adelante vamos a ir leyendo directamente 0001, 1011. ¿Está? Cuando digo la conjunción tita y phi, ¿no es cierto? El resultado va a ser 1 solamente cuando las dos son unos. En cualquier otro caso va a ser 0. Dicho de otra forma, el resultado de tita y phi es 1, ¿no es cierto?, cuando las dos son 1. O sea, es el mínimo entre el valor de tita y de phi. ¿Por qué? Porque acá el mínimo entre tita y phi es 0, porque las dos son 0. Acá, si tita vale 0, pero phi vale 1, el mínimo es 0. Entonces, el resultado es 0. Este es 1 y este es 0. El mínimo es 0, entonces este resultado es 0. Y como estos dos son 1, el mínimo es 1. El resultado es 1. ¿Está? A nosotros nos interesa que ustedes se queden con la idea de este cuadro, de esta tabla, porque vamos a ir desprendiéndonos del lenguaje coloquial. ¿Está? Pero, para no hacerla tan brusca al desprendimiento del lenguaje coloquial, vamos a pensar esto en términos de proposiciones. Y decimos, primera proposición, 10 es múltiplo de 2 y 10 es múltiplo de 6. Esta es una proposición verdadera o falsa. Falsa, Falsa. ¿no es cierto? ¿Por qué? porque no cumple la condición del 10 es múltiplo de 6. Y como es un conector Exacto. binario de i, no sería falsa. Exacto. O sea, yo en cuál de estas 4 líneas estaría en esta situación. En la tercera, En la tercera. La primera de las proposiciones es verdadera, pero la segunda es falsa. Esta otra, ¿en cuál de las 4 líneas estaría? la última, Última. La última. Y en esta, la primera. la primera. Muy bien. Cuando vamos a la disyunción incluyente, pueden estar tentados en decir es la operación contraria. No, no es la operación contraria, porque vean que acá en 1 y 1 vale 1, y acá en 1 o 1 vale 1 también, entonces no es la contraria. Si fuera la contraria tendrían que ser 1, 1, 1, 0. ¿Está? No es la contraria, cuidado. Conformamos la distribución de valores de verdad de las dos proposiciones y podemos decir que la disyunción va a estar dada por el mayor valor de las dos proposiciones, de las dos variables proposicionales. Tita vale 0 y phi vale 0, el valor mayor es 0. Tita vale 0, pero phi vale 1, el mayor valor es 1. Tita vale 1, pero phi vale 0, el mayor valor es el de tita, que es 1. Y si las dos valen 1, el mayor valor es 1. Y esta es la distribución de valores de verdad para la disyunción incluyente. Entonces analizamos de vuelta nuestras 3 proposiciones, nada más que asignándole el conectivo o, ¿no es cierto?, en sentido incluyente. 10 es múltiplo de 2 o
10 es múltiplo de 6. ¿En qué línea estamos? Díganme primero si es 1 o 0 ese resultado, el de este, y luego en qué línea estamos. Es 1 y está en la Es tercera. 1 y es Es 1 y está en la tercera. La segunda línea Es La 1 y está última en la línea. cuarta. está en la cuarta porque las dos variables proposicionales son 1, ¿verdad? Y la tercera, esta otra, ¿en qué línea estaría? Está en la primera y es 0. Está en la primera y es 0. Muy bien. Pasito más. Esta disyunción se llama incluyente porque además a esta disyunción, a este resultado, dije, lo podemos tomar como el máximo valor entre las dos. Se llama incluyente porque incluye la posibilidad de que las dos sean 1. ¿Se entiende la idea? O sea, no es una disyunción excluyente. ¿Cuándo una disyunción es incluyente y cuándo una disyunción es excluyente? Cuando decimos, por ejemplo, fulano de tal es argentino o venezolano, supongamos, de nacimiento, ¿no es cierto? Es nativo de Argentina o de Venezuela. No pudo haber nacido en los dos lugares. ¿Está? Supongamos que tuvo que haber nacido en uno de los dos lugares. Entonces, nació en Argentina o nació en Venezuela. Si nosotros sabemos, dejemos que sabemos que que nació en uno de estos dos lugares. No, como no pudo haber nacido en los dos lugares, no estaría contemplada esta posibilidad. Entonces esa sería una disyunción excluyente. Los resultados de las variables se excluyen mutuamente. Si una es verdadera, la otra es falsa. No pueden ser verdaderas las dos. ¿Está? En cambio, sería un caso verdadero cuando digo Juan es correntino o argentino. Acá estoy en el caso en que no es ni correntino ni argentino. Acá estoy en el caso en que no es correntino, pero es argentino. Este es un caso abstracto, porque me estaría diciendo que es correntino, pero no argentino, pero es un caso abstracto, repito. Y este es el caso de la inclusión. Es correntino, pero también es argentino. Entonces, es verdadero. Vamos a la excluyente. La excluyente, como yo les anticipaba, los valores de verdad de las dos variables proposicionales se excluyen mutuamente. Es decir, no pueden tomar, para que la disyunción sea verdadera, no pueden tomar mutuamente las dos el mismo valor de verdad. Si las dos tienen el mismo valor de verdad, el resultado es 0. Si las dos tienen distintos valores de verdad, el resultado es 1. Y esta es la disyunción excluyente. Y acá está la pregunta que me hacía, creo que una compañera de ustedes al principio, ¿por qué no ponía la disyunción excluyente como un operador más? ¿No es cierto? Porque la disyunción excluyente en realidad se puede reemplazar con esta fórmula proposicional. Y esta fórmula proposicional, ¿no es cierto?, es la disyunción de dos fórmulas a su vez, donde cada una de las fórmulas es una conjunción. O sea, la disyunción excluyente termina siendo una fórmula bien formada, que se compone a partir de la aplicación sucesiva de los símbolos del alfabeto que nosotros dimos antes, donde no estaba la disyunción excluyente. ¿Se entiende la idea? Profe, y cuando hacemos la tabla de verdad, ¿tenemos que reemplazar por esa fórmula la disyunción excluyente o se la puede poner con el símbolo que está, digamos? No, la tabla de verdad, o sea,
de la disyunción excluyente es esta. ¿Está? Esta que está Sí. acá. Como la tabla de verdad de la conjunción es esta y la de la disyunción incluyente es esta. Ahora, esto que está aquí abajo es la demostración de que esta expresión, esta fórmula bien formada, es equivalente con la disyunción excluyente. ¿Y cómo se demuestra? Se demuestra a partir de asignarles en el mismo orden los mismos valores a las variables proposicionales. Luego, si tita es 0011, no tita es 1100. Si phi es 0101, no phi es 1010. Entonces, la conjunción de tita con no phi, ¿no es cierto?, es el mínimo entre estos dos valores. Acá tengo 00, acá tengo 1 y 1, que es 1, y acá tengo 1 y 0, que es 0. Y luego hasta acá tengo la conjunción de esta columna con esta. O sea, el menor valor. 0, 1 me da 0, 1, 1 me da 1, y luego tengo 0 y tengo acá 1, pero acá tengo 0, o sea, tengo 0, 0. Y luego hago la disyunción entre estas dos columnas. O sea, el máximo. Tengo 0 con 0, máximo 0. 0 con 1, máximo 1. 1 con 0, máximo 1. 0 con 0, máximo 0. Y ven ustedes que esta columna es idéntica a esta columna. Cuidado, idéntica cuando se respetaron el orden de la distribución de valores, tanto en phi como en tita. ¿Está? Entonces son idénticas, por lo tanto son equivalentes. Esta es una forma de demostración que se llama demostración por tabla de verdad. ¿Está? Sirve para demostrar la identidad de dos expresiones proposicionales cualquiera. Y también sirve para demostrar las propiedades de las operaciones proposicionales. ¿Está? Implicación. Dadas las variables proposicionales tita y phi, nosotros podemos decir que tita implica phi, y entonces esta tabla de verdad se conforma de la siguiente manera. Si, primero, lo que tenemos que tener presente, antes que nada, en la operación, es que la fórmula proposicional que está antes del signo del conector se llama antecedente y la que está después se llama consecuente. ¿Está claro? Antecedente y consecuente. El antecedente implica al consecuente. Entonces, si el antecedente es 0, la implicación es 1. Si el antecedente es 1, pero el consecuente es 0, entonces la implicación es 0. Y si los dos son unos, la implicación es 1. Esto ustedes en álgebra decían, si el antecedente es falso, la implicación es verdadera. ¿Y en qué otro caso es verdadera? Cuando las dos son verdaderas. Así decían en álgebra 1. ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, si supongamos la variable proposicional 1, Juan es correntino, y la segunda es Juan es argentino. Si Juan es correntino, entonces Juan es argentino. ¿Está? El ser correntino implica al ser argentino.
¿Está? La recíproca no es verdadera, porque puede ser argentino, pero no correntino. ¿Está? Esta tiene una equivalencia. Tiene muchas equivalencias. Nosotros vamos a analizar detenidamente una y después vamos a ver las otras en general, en tablas, digamos, con las propiedades. La que me interesa es que la implicación es equivalente a la negación del antecedente en disyunción con el consecuente. ¿Está? Entonces, fíjense ustedes, yo acá pongo la misma distribución de valores que usé acá. Niego tita. Tita era 0011, ahora no tita es 1100. Y hago la disyunción entre no tita y phi. La disyunción me dice 1 con 0 es 1, 1 con 1 es 1, 0 con 0 es 0 y 0 con 1 es 1. Ven ustedes que los resultados son idénticos. Entonces, esta equivalencia es verdadera. Siguiente. Tita y phi son variables proposicionales. Profe, en la diapositiva anterior está 0 con 0, si lo puede poner, ahí en la parte de abajo, 0 la negación de tita con phi da 0 y arriba 0 con 0 da 1. A ver, pero vamos a revisar si puede haber algo mal, lo aclaramos para que lo corrijan. 0 con 1. Sería en la tercera línea de la de abajo. Acá. Ese, 0 con 0, está 0. Y en la parte de arriba dice 0 con 0, 1. Pasa que uno es una Claro, implicación y está la bien otra es una Está disyunción. bien claro, está bien tu observación, pero una es la negación y la otra es la afirmación. Ah, está, profe. Está. ¿Está? Sí, ahí O sea, entendí. Gracias. tienen que cuidar ustedes, porque esto ya es una operación con esto que es la negación. Lo que ustedes tienen que cuidar es que esta columna de distribución de valores de las variables proposicionales y la columna de los resultados sean idénticas con esta columna de distribución de valores y la columna de los resultados. Que esas tres columnas sean idénticas entre sí. Lo demás es cálculo auxiliar. Está, profe. Gracias. Entonces, lo que a mí me interesa es que cuando los dos son ceros, acá hay un 1. Cuando los dos son ceros, acá hay un 1. Cuando el primero es 0, el segundo es 1, acá hay un 1. Primero 0, segundo 1, hay un 1. Un 1 con un 0 da 0, un 1 con un 0 da 0. Y los dos 1 da 1. Perfecto, listo. Son idénticas. ¿Están? Siguiente. Si tita y phi son variables proposicionales, recuerden que si son variables proposicionales son fórmulas bien formadas. O sea, esto se aplica a las variables proposicionales o tranquilamente a las fórmulas bien formadas también. Entonces, tita implica phi cuando el conjunto de verdad de tita es un subconjunto de verdad de phi. Acá pueden imaginarse el ejemplo que yo les ponía del correntino y del argentino. Si phi es el conjunto de los argentinos, dentro del conjunto de los argentinos estamos los correntinos. Entonces, tita implica phi. Y la recíproca no es verdadera, porque puede ser, si yo escribo phi implica tita, no necesariamente es verdadero. Puede ser como puede no ser, porque el phi al que yo hago mención puede estar aquí afuera o puede estar acá adentro. Entonces ya no se cumple. Todo tita es phi. Todo, esto se lee de otra forma. Todo tita es phi, pero no todo phi es tita, porque puede ser un phi de aquí afuera. De hecho, si tita es x mayor que 3 y phi es x mayor que 1, vamos despacio, tita son los números mayores que 3 y phi son los números mayores que 1. Tita está incluido en phi, entonces tita implica phi.
Que sea mayor que 3 implica que es mayor que 1. Sin embargo, la recíproca no, porque puede ser mayor que 1, pero no mayor que 3. El 2, por ejemplo. ¿Está claro? Profe, entonces esto tiene que ver con el principio de condición necesaria y suficiente, ¿no? Condición necesaria y suficiente, exacto. Ah, ¿Está? O sea, tita es suficiente para phi y phi es necesario para tita. claro, claro, claro. Considere el lanzamiento de dos monedas juntas en el aire. ¿Sí? Entonces, las monedas pueden caer, son dos monedas que hemos tirado, y tienen 4 formas de caer esas dos monedas. Las dos cara, las dos secas, y supongamos que tenemos marcada moneda 1 y moneda 2, entonces la moneda 1 cae cara y la moneda 2 seca, o suceder al revés, la moneda 1 caiga seca y la moneda 2 cara. Y otra cosa no puede suceder. ¿Está? Entonces, sean las variables proposicionales tita, el resultado tiene exactamente una cara. Y phi, el resultado no tiene dos secas. La pregunta es si una de ellas implica a la otra. No miren lo que hay abajo. Serían independientes, no tendría nada que ver una con otra. O sea, no se influyen entre ellas. O sea, lean bien las propuestas, digamos, las proposiciones. El resultado tiene exactamente una cara. O sea, nosotros estamos analizando, pregunto, este evento, este o este. ¿Cuáles de estos 4 eventos hacemos referencia con la proposición tita? Los dos del medio. Los dos del medio, correcto. Porque el primero, si bien aparece cara en la primera moneda, en la segunda también, y acá dice que el resultado tiene solo una cara. Ahora, la segunda dice, el resultado no tiene dos secas. Entonces, ¿a cuáles hacemos referencia? También o sea, sería a las dos del medio y al que es doble cara, pero el que es doble cara ya Exacto, queda excluido por el primero. a las tres primeras. Entonces, la primera proposición es un subconjunto de la segunda. Resulta que tita está incluida en phi. Luego tita implica phi. ¿Se dan cuenta cómo empezamos a pensar en términos de implicación y de lógica? Y ¿Sí o tita no? implica phi, sería 1 implica 1. No. No. ¿Cómo andan ustedes con conjuntos numéricos? ¿Se manejan bien o no? Pues no los quiero confundir. Si no les digo cuáles son los conjuntos numéricos, no es objeto de mi materia, así que les digo brevemente un breve repaso y hablamos de eso. ¿Aclaramos nomás? Parece que aclaramos nomás, ¿eh? Vamos a hablar con Jorge. El conjunto de los números naturales son los números desde el 1 hasta el infinito, pero no los racionales ni los irracionales, etcétera, ¿no es cierto? Sino los enteros, pero enteros positivos, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe, son los números con los que se puede contar. Sí. Y el conjunto de los números enteros
son todos los números naturales, el 0 y todos los negativos de los naturales. O sea, el -1, el -2, el -3, el -4, el -5, etc. O sea, yo les estoy dando una definición, digamos, informal, como para que nosotros precisemos de qué conjuntos estamos hablando. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Vemos que Sí, el profe. conjunto de números naturales está incluido en el conjunto de los números enteros. Entonces, que el 4 es un número natural implica que el 4 es un número entero. Porque está incluido. ¿Está? En cambio, el -6 es un número entero, eso no implica que el -6 sea un número natural, la recíproca. Sí, se entiende, profe. Súper. Esto va a pasar. Vamos a analizar aquí un poquito los valores de verdad, de las implicaciones, sus recíprocas y contrarias, etc. Nosotros tenemos acá tita y phi con su distribución de valores de verdad. Les conviene usar siempre esta distribución de valores de verdad, 0011, 0101, para trabajar en forma ordenada, porque entonces si no se les va a armar un desastre si distribuyen de otra forma, aunque estuviera bien. Yo en el examen obviamente no les voy a controlar lo que escribieron, pero les va a costar más estudiar. Bueno, acá resolvimos las negaciones de cada una de ellas porque las vamos a necesitar. Y decimos, yo escribo la implicación directa. Tita implica phi. Y ahí tengo la directa. Entonces, primera pregunta. ¿Por qué el falso que implica falso o el falso que implica verdad es verdad? Es verdad por una cuestión, digamos, trivial. ¿Está? No es un verdadero real, podríamos decir, como el de 1 implica 1. Pero por una cuestión trivial es resultado 1. En cambio, el verdad que implica falso, ese sí es falso. Luego, si nosotros analizamos la contrarrecíproca, bueno, vamos a analizar la recíproca primero. ¿Qué pasa si cambiamos el orden? Si decimos phi implica tita, entonces vamos a decir 0 que implica 0 es 1, 1 que implica 0 es 0 y los otros son unos. Tenemos la recíproca. La contraria sale de ponerle la negación a las dos variables proposicionales de la directa. Y el resultado es 1 que implica 1, 1, 1 que implica 0, 0 y 0 que implica cualquier cosa es 1. Entonces ustedes ven que la recíproca y la contraria son equivalentes. Y la contrarrecíproca sale de ponerle la negación a la recíproca. Y ahí digo, 1 que implica 1 es 1, 0 que implica 1 es 1, 1 que implica 0 es 0 y el otro es 1. Y vemos entonces que la contrarrecíproca es equivalente con la directa. ¿Está? Doble implicación. Tita su 1. 2n más 1 es un número impar con n entero. Phi su 1, 2n es un número par con n entero. Entonces, lo que estamos diciendo es,
tita, sí y solo sí, phi. O sea, que 2n más 1 es un número impar, implica que 2n es un número par. Y que 2n es un número par, implica que 2n más 1 es un número impar. De acuerdo a la escala de números que nosotros conocemos, las cosas son de esa forma. Entonces, estas dos proposiciones se implican mutuamente y responden a esta operación. Tita implica phi y phi implica tita. ¿Está? Entonces, tita implica phi tiene como resultado esta columna y phi implica tita tiene como resultado esta columna, que es diferente de la anterior, obviamente. Obviamente que es diferente porque phi implica tita es la recíproca. Pero si yo hago la conjunción de la implicación con su recíproca, tengo como resultado esta tabla de verdad, que es la tabla de verdad de la doble implicación. La doble implicación es una operación que resulta verdadera cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. ¿Está claro? Sí, profe. Acá van algunas equivalencias. Estas, por lo menos las deben conocer algunas. Seguramente en trabajos prácticos harán algunos ejercicios con esto. Yo suelo pedirles, podría pedirles, que demuestren algunas de estas y lo tienen que hacer por tabla de verdad. Yo no lo hago acá porque honestamente es bastante dificultoso, digamos, hacerlo a través de la pantalla, ¿no es cierto? Así que por ahí eventualmente podría en el examen llegar a ser un poco más flexible en esto con ustedes. Pero sí necesito que ustedes la conozcan a las equivalencias. ¿Está? Repito, estas equivalencias ustedes las demuestran tranquilamente por tabla de verdad. Hagan los ejercicios de tablitas de verdad y se van a dar cuenta. Porque son equivalencias muy importantes. Fíjense, P y verdadero es P. ¿Por qué? Porque en la conjunción lo que cambia el valor de verdad de la proposición es el falso, no el verdad. ¿Se dan cuenta o no? En la conjunción, si ustedes tienen un falso y le hacen una conjunción con verdad, ¿qué resultado les da? Falso. Falso. En cambio, si le hacen a un verdadero, le hacen una conjunción con un verdadero, le da como resultado verdadero. Entonces, el valor de la conjunción de una proposición con la verdad es el valor de la proposición. Si la proposición es falso, va a ser falso. Si la proposición es verdad, va a ser verdad. P o falso también es P. Estas son leyes de identidad. Y cambiando los operadores tenemos leyes de dominación. P o verdad es verdad. Y P y falso es falso. Porque si hay un falso en la conjunción, no importa quién sea, el resultado es falso. Y si hay una verdad en la conjunción, no importa lo que pase después o antes, el resultado es verdad. Profe, lo que quiso decir antes sería que el valor final de verdad tendría el mismo valor que la P. Claro. Claro. Luego tenemos leyes de idempotencia. P o P es P y P es P. La ley de la doble negación. Esto es muy importante. La negación de la negación es la afirmación. Y esto tiene un sentido lógico. Si no es cierto que no te voy a prestar el apunte, o sea, vamos acá, pues esta. La afirmación es voy a prestarte el apunte. Esa es la afirmación.
¿La negación cuál es? Díganme No voy a ustedes. prestarte el apunte. No voy a prestarte el apunte. Esa es la negación. Ahora, si yo niego la negación, yo tengo que decir, no es verdad que no voy a prestarte el apunte. Lo cual resulta una afirmación. Voy a prestarte el apunte. ¿Está? Y digo, esto se demuestra todo con tabla de verdad, porque si P es 0 o 1, la negación es 1, 0, ¿no es cierto? Pero la negación de la negación es 0, 1 nuevamente, que es P. Luego tengo la conmutatividad de la disyunción y de la conjunción. Esto se demuestra con tabla de verdad. Todo esto se demuestra con tabla de verdad. Luego tengo la asociatividad de la conjunción acá abajo y de la disyunción acá arriba. ¿Está? Ustedes quieren demostrar esto, una tablita de verdad, ahora ya de 3 proposiciones. Ahí van a tener 8 distribución de valores de verdad. Luego tengo las leyes distributivas de la disyunción en la conjunción y de la conjunción en la disyunción. Vamos a explicarlo un poquito más detenido. La distributividad de P, disyunción Q, conjunción R, es una conjunción de dos disyunciones. ¿Dónde están? P con Q y P con R. ¿Lo ven acá? ¿Está? Luego tengo las famosas leyes de De Morgan. ¿Está? La negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones. Y la negación de la disyunción es la conjunción de las negaciones, o sea, recíprocamente. Y un par de leyes más que son interesantes. La ley de absorción. P, O, P y Q es P. ¿Por qué? Porque acá hay una disyunción. P y P o Q es P también. Porque acá hay una disyunción. Y acá hay una conjunción. Y luego tengo las leyes de negación. P o no P es verdad y P y no P es falso. Esto por la cuestión del principio lógico, ¿no es cierto? P y no P, tercero excluido. ¿Está? Bueno. Y acá hay 4 equivalencias lógicas que yo se las dejo para que ustedes la analicen y va a serles de utilidad probablemente. Y bueno, creo que podemos dejarlo por acá. Sí, vamos a dejarlo por acá porque esto es denso y ustedes vienen de trabajar ya esta mañana con clases de prácticos, así que a esta altura es difícil que tengan mucho entusiasmo de seguir viendo pantallas. Así que permítanme volver